Juan Gabriel no fue solo un cantante famoso, fue una herida que aprendió a cantar, fue un niño abandonado que decidió no endurecerse, sino sentir más. Su vida no se puede entender desde el éxito, los premios o los discos vendidos. Se entiende desde el dolor temprano, desde la soledad, desde el rechazo y desde una decisión muy clara: no esconder lo que se siente, aunque eso incomode al mundo. La gran lección de vida que nos deja Juan Gabriel es esta: el dolor no desaparece, se transforma, y esa transformación puede volverse arte, puede volverse voz, puede volverse consuelo para millones. Él nunca negó lo que le dolía, nunca fingió fortaleza falsa. Al contrario, hizo de su sensibilidad su mayor arma, aun cuando eso le costó críticas, burlas y ataques durante toda su carrera. Juan Gabriel fue fuerte emocionalmente porque no tuvo otra opción. Su infancia fue dura desde el inicio. Fue abandonado por su padre, quien terminó en un hospital psiquiátrico. Su madre, desbordada por la pobreza y la desesperación, lo dejó en un internado cuando era apenas un niño. Ese tipo de abandono marca para siempre. No se supera, se aprende a cargar. Desde pequeño entendió lo que muchos adultos no quieren aceptar: que el mundo no es justo, que nadie te debe nada y que si no te sostienes a ti mismo, nadie lo hará. Pero en lugar de volverse frío, Juan Gabriel se volvió profundamente emocional. Ahí está la clave. Muchos, ante el abandono, se cierran. Él se abrió más, sintió más, lloró más, amó más. Y ese exceso de emoción se convirtió en música. No cantaba historias ajenas, cantaba lo que conocía: la soledad, el amor no correspondido, el miedo a no ser suficiente, el deseo de ser aceptado, la necesidad de decir «aquí estoy». Esa intensidad emocional, sin embargo, también le trajo problemas. Juan Gabriel era vulnerable, impulsivo, extremadamente sensible. No sabía fingir indiferencia. Eso lo metió en conflictos con disqueras, con empresarios, con la prensa. A veces reaccionaba desde la herida y no desde la estrategia. Fue traicionado, maltratado, engañado. Confió demasiado en personas que solo veían su talento como negocio, y aún así siguió adelante. Uno de los mayores conflictos de su vida fue vivir en un mundo que no estaba preparado para alguien como él. Juan Gabriel no encajaba en el molde tradicional de masculinidad, no ocultaba su forma de sentir, su manera de moverse, su sensibilidad. Eso, en una sociedad conservadora y machista, fue motivo constante de ataques. Se burlaron de él, lo cuestionaron, lo juzgaron sin piedad. Muchos no escuchaban su música con el corazón, sino con prejuicios. Pero aquí está una de las razones por las que el mundo terminó respetándolo. Nunca respondió con odio. Nunca pidió permiso para ser quien era, pero tampoco entró en guerras inútiles. Respondía con canciones. Mientras lo atacaban, él escribía. Mientras lo señalaban, él llenaba estadios. Mientras dudaban de él, él seguía trabajando. Juan Gabriel entendió algo fundamental: no puedes convencer a todos, pero sí puedes tocar a muchos, y eso fue lo que hizo. Sus canciones llegaron a personas muy distintas entre sí: hombres, mujeres, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, conservadores, rebeldes. ¿Por qué? Porque hablaba de emociones básicas, universales: el amor, la pérdida, el abandono, el arrepentimiento, la esperanza. No hablaba desde la superioridad, hablaba desde la herida compartida. En sus conciertos no había distancia entre artista y público. Juan Gabriel no se subía al escenario a demostrar que era mejor, se subía a entregarse. Cantaba llorando, sudando, temblando, se equivocaba, se reía, se emocionaba. Era humano frente a miles de personas, y eso genera algo muy poderoso: confianza emocional. El público sentía que no estaba viendo a una estrella, sino a alguien que sentía lo mismo que ellos. Eso explica por qué el mundo disfrutaba de sus conciertos aun cuando no todos compartían su forma de ser. Porque cuando alguien canta con verdad, las diferencias se vuelven pequeñas. Cuando alguien se entrega por completo, el juicio se debilita. Juan Gabriel no pedía comprensión, la provocaba sin darse cuenta. Musicalmente, Juan Gabriel era grande porque entendía la emoción detrás de la melodía. No componía para impresionar a músicos, componía para llegar al corazón. Sus canciones eran simples en estructura, pero profundas en intención.
Sabía cuándo una letra debía ser directa, cuándo repetir una frase hasta que doliera, cuándo dejar espacio para que el oyente recordara su propia historia. Además, tenía una capacidad única para escribir desde diferentes perspectivas. Podía escribir como el amante abandonado, como el que se arrepiente, como el que espera, como el que ama en silencio. Por eso sus canciones parecían escritas para cada persona en particular. No era casualidad. Juan Gabriel observaba, escuchaba, sentía, tenía una empatía enorme desarrollada desde niño, cuando aprender a leer emociones era una forma de sobrevivir. Se ganó la atención del mundo trabajando más que nadie. No hubo atajos. Cantó donde pudo, como pudo. Fue rechazado muchas veces antes de ser reconocido y cuando llegó el éxito no se detuvo. Siguió componiendo, produciendo, cantando. No se conformó con un estilo. Exploró ranchera, balada, pop, música popular. Siempre respetó la raíz, pero no tuvo miedo de evolucionar. Otra razón de su grandeza es que nunca traicionó su esencia. Aun cuando suavizó algunas cosas para sobrevivir en la industria, nunca dejó de ser emocional. Nunca dejó de cantar con el pecho abierto. Nunca dejó de escribir desde lo que le dolía. Y eso, con el tiempo, genera respeto. El respeto que no se impone, se gana. Juan Gabriel también nos deja una lección incómoda. Ser sensible en un mundo duro duele mucho. Él pagó un precio alto por no esconder su emoción. Vivió solo muchas veces, desconfiado, cansado. Cargó con una tristeza que nunca se fue del todo, pero aún así eligió seguir dando. Eligió seguir cantando, eligió seguir conectando. Su legado no es solo musical, es humano. Nos enseñó que no hay que esperar a estar sanos para crear, que no hay que ser perfectos para ser grandes, que se puede venir del abandono y aún así dar amor, que se puede ser distinto y aún así ser admirado, que la emoción no es debilidad, es una forma de valentía. Juan Gabriel fue respetado al final porque el tiempo pone las cosas en su lugar. Las burlas se olvidan, los prejuicios envejecen mal, lo que queda es la obra, y su obra sigue viva porque sigue diciendo lo que muchos no saben cómo expresar. Escuchar a Juan Gabriel no es solo escuchar canciones, es mirarse por dentro, es recordar pérdidas, es aceptar que a veces amamos más de lo que recibimos, es entender que todos, de alguna forma, somos ese niño que alguna vez se sintió solo y buscó una voz que lo entendiera. Esa voz fue la de Juan Gabriel y por eso, aunque ya no esté físicamente, sigue presente, porque mientras exista alguien que cante con el corazón roto pero honesto, su legado seguirá respirando en cada nota.